Hola, amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo 39 del libro de Job. Continúa hablando Dios cosas maravillosas, cosas sorprendentes de la creación suya. En el capítulo 38 inicia su discurso mencionando algunas cosas de la tierra, pero ahora en el capítulo 39 habla sobre el reino animal, estos animales silvestres, y da a entender que por más sabiduría que pueda tener el ser humano, por más capacidad mental que pueda tener, nunca logra descubrir muchas cosas del reino animal. No sé si tú has visto algunos documentales de Discovery Channel, de Animal Planet y todos esos canales de televisión y de Facebook y de YouTube donde enseñan algunas cosas del reino animal. Yo, por ejemplo, cuando las miro quedo sorprendido al ver tanta inteligencia, tanta capacidad que se le ha otorgado a esos animales. La forma en cómo actúan, la forma en cómo hacen, pareciesen que alguien les estuviese indicando y diciendo qué deben hacer. Y es que Dios los hizo así. Y Dios es quien sabe, y Dios es el que controla todas las cosas. Eso es lo que pretende decir Dios aquí en el capítulo 39. Por eso es tan lindo analizar y ver toda la creación de Dios, especialmente el reino animal. Dios todo lo hizo perfecto. Y ahora Job, escuchando esto de Dios, porque Dios sí lo sabe, Dios conoce todo, y entonces empieza a hablarle, dice el versículo 1, o más bien continúa hablándole porque ya le he hablado desde el capítulo 38. Dice el versículo 1, Job 39:1. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez? ¿Y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores. Sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. Interesante. Y Dios llama su atención a estas cabras. Inicia el discurso del reino animal hablándole de estas cabras, porque en aquel entonces, en el tiempo de Job, no se había descubierto bien sobre los partos y muchas cosas de estas cabras. Estas cabras eran animales muy silvestres que vivían en regiones apartadas y rocosas. Por su manera de vivir, era muy difícil que una persona pudiese conocer sus hábitos, muy difícil. Pero entonces Dios, el Creador, sabía cada detalle de su vida, y esto es lo que le está diciendo aquí a Job. ¿Conoces tú todo eso? No lo conoces, pero yo sí lo conozco, yo lo sé, porque yo lo creé, yo lo hice y yo le puse límites. En el capítulo anterior, capítulo 38, cuando Dios hablaba en forma general de toda su creación, habló sobre el mar también. Y le dijo a Job en algún momento: ¿conoces tú los límites de la tierra? Cuánto mide y su anchura y todo esto. Y pues Job obviamente no lo sabía. Entonces Dios sí lo sabía. Y además le dijo: yo le puse límites al mar. ¿Sabes por qué el mar solamente puede llegar hasta un lugar? No pasa de allí. Tan vasto, tan impresionante, tan tremendo, la furia que tiene el mar, pero obedece a la voz de Dios. ¿Cuántos marineros han quedado atrapados en el mar? De hecho, el mar, cuando está bastante furioso, da miedo, da terror, y muchos le tienen pavor. Pero entonces Dios le puso orden. Cuando Cristo Jesús vino a esta tierra, puedes leer muchos relatos allí en el Nuevo Testamento. Jesús con sus discípulos en el mar, muchas tormentas, tempestades, y en una de ellas Jesús estaba descansando, durmiendo en la barca, y el mar se agitó, se puso furioso. La tormenta impresionante, dice el texto bíblico, y se levantó una fuerte tormenta de viento y de mar, y Jesús estaba durmiendo, sus discípulos desesperados intentando solucionar el problema. Pero luego, cuando se dieron cuenta que Jesús estaba con ellos, fueron y lo llamaron. De hecho, se pusieron bravos, enojados con él, y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús se levanta y de una forma serena, tranquila, irradiando una paz en su rostro, menciona a la sierva de Dios, Elena de White, en el Deseado de toda la gente. Me llama mucho la atención como ella lo dice. Dice ella: en ese momento, cuando Jesús se levanta, un rayo
hizo que el rostro de Jesús se alumbrara y sus discípulos vieron el rostro de Jesús sereno que irradiaba paz y ellos no tuvieron nada que decirle a Jesús, quedaron atónitos. Y entonces Jesús se levanta de forma tan tranquila, tan serena, ni una chispa de preocupación o miedo había en él. Pero Jesús se levantó y dice, levanta su mano y le dice al viento y al mar, calla, enmudece. Y querido hermano, ¿qué pasó con el viento y el mar? ¿Siguió enojado? No, al contrario, el viento y el mar obedecieron a la voz de Jesús. Entonces, Dios tiene el poder sobre toda la creación y es lo que le está diciendo a Job aquí. Como te dije, en el capítulo 38 le dijo esto sobre el mar. Yo tengo el dominio sobre el mar. Y ahora en el capítulo 39 le dice, tengo el dominio sobre el reino animal. Yo controlo todo. Tengo la autoridad. Así que esto nos debe llevar a pensar, querido hermano. Si Dios tiene el dominio sobre el mar, que es tan furioso, si Dios tiene el dominio sobre el reino animal, al cual a muchos les tenemos miedo, y si Dios tiene el dominio y el control y puso límites a todo esto, ¿será que Dios tendrá el dominio sobre tu problema? ¿Será que Dios tendrá el dominio sobre esa crisis, sobre esa angustia, sobre esa prueba, sobre esa dificultad que está afectando tu vida? Y déjame decirte que sí, por supuesto, claro que sí. Dios tiene el control. Por eso es que debes confiar en el Señor. No te dejes amedrentar, no te dejes desesperar, no te dejes angustiar por las cosas que el enemigo te presenta. Los discípulos desesperados en el mar se dejaron angustiar, desesperar, pero Jesús estaba ahí para ayudarlos. Así es hoy también con nosotros. Jesús va con nosotros en la barca y el hecho de que Él vaya en la barca con nosotros no indica que no vaya a haber tormentas, aunque la barca esté a punto de hundirse, aunque la barca esté a punto de romperse y destruirse, y el mar de los problemas, el mar de las crisis quieran ahogarnos, hundirnos. En ese momento, en ese preciso momento, si confiamos y acudimos a Cristo, Él hará que todo se solucione. Por eso, confía en el Señor, querido hermano. Es lo que Job debe entender y está entendiendo ahora. Él no comprendía muchas cosas. Job tenía muchas preguntas en su mente y él tenía una noción de Dios, tenía algo claro de Dios, pero Dios le habla para ampliarle ese concepto que Job tenía de Dios, porque Job era un hombre que confiaba en el Señor. No entendía la prueba, pero estaba confiando en Dios y ahora Dios le habla para ampliarle esa confianza. Todo esto es Dios, querido hermano. Es lo que Él está haciendo por nosotros y lo que hace por nosotros. Por eso confía en el Señor y deja que Él controle tu vida. Ahora, el versículo 5 sigue diciendo el Señor: ¿quién echó libre al asno montés? ¿Quién soltó las ataduras de él? Ahora se deja de hablar de la cabra montés y se habla del asno montés, que es diferente al asno doméstico. Se dice que este asno difiere en ímpetu, energía, agilidad y apariencia del asno doméstico. Son muy diferentes. Su estado salvaje impide todo contacto con la gente. El que estudia los hábitos de este animal se maravilla de la sabiduría creadora que le impartió tal belleza, agilidad e independencia. Esta parece ser la lección que Dios procura enseñar a Job. El hombre no entiende esto, pero Dios le dio inteligencia, capacidad y todo eso a ese animal. Dios controla todas las cosas. Una vez más le aclara el Señor, y a medida que le va hablando de un animal, entonces Job va entendiendo que la sabiduría de Dios es infinita al controlar todas las cosas. Me impresiona también pensar en ese relato del diluvio. Allí vemos el poder tan grande de Dios también, porque Él hace, dice la sierva de Dios, los ángeles hacen que todos los animales ordenaditos, animales de toda clase, salvajes, todos esos animales fieros, entonces obedecen la voz de los ángeles, y Dios actúa a través de Noé y de sus hijos para que esos animales entren con cuidado, entren en orden al arca y estén allí por un año con Noé y sus hijos y no pase nada. Interesante cómo Dios actúa y cómo Dios domina todo el reino animal, y le está mencionando aquí también a Job para que Job entienda la sabiduría de Dios y esté confiado en el Señor. Sigue diciendo muchas cosas sobre el asno montés. Ahora mira lo que dice el versículo 8.
lo oculto de los montes es su pasto, y anda buscando toda cosa verde. Este animal sobrevive donde muchos otros animales morirían de hambre. Interesante lo que dice el comentario bíblico adventista. ¿De dónde recibe este animal esa extraña capacidad? Es la pregunta que se hace y la pregunta a la cual Dios quería llevar a Job a reflexionar. Entonces, esto no viene del hombre, sino que esto viene de Dios, porque el hombre ni siquiera conoce dónde se alimenta ese animal, ni siquiera sabe, no tiene la capacidad para llegar a esto. De pronto se han hecho muchos documentales de estos animales, pero no se ha llegado a la total comprensión. Pero Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce y Dios todo lo tiene controlado. Esto demuestra el poder de Dios. Maravilloso, querido hermano. Confiemos en ese Dios poderoso. Confiemos en ese Dios que así como controla toda la creación, también controla tu vida y mi vida y nos puede defender, nos puede ayudar en todos nuestros problemas. Y si no has entendido todavía, querido hermano, entonces sigue leyendo ese discurso de Dios y analiza cada detalle que Dios presenta allí. Cada animal que Dios presenta, aunque el hombre no lo entienda, Dios todo lo sabe y le ha puesto límites a ellos. Y termina este discurso allí en el versículo 30, dice, hablando sobre el gavilán, dice, sus polluelos chupan la sangre y donde hubiere cadáveres, allí estará ella. Y todo lo que menciona aquí Dios en este capítulo demuestra su poder y bondad. Todo lo que el hombre ha descubierto de la naturaleza desde los días de Job hasta el día de hoy solo confirma y establece ese mismo poder y esa misma bondad de Dios. El poder creativo de Dios, todo lo que Dios hizo. El hombre hoy día se ha inventado otras teorías sobre la creación, que fue producida por una explosión, que fue producida por una evolución y muchas cosas, pero eso no tiene lógica realmente, no tiene lógica. Pero sí tiene lógica pensar en que un Dios poderoso, un Dios bondadoso, un Dios creador hizo todas las cosas. Y así como las hizo, Él tiene el dominio, la autoridad y el poder y el control sobre todo esto. Por eso, querido hermano, cuando enfrentes una prueba, cuando enfrentes una dificultad, cuando enfrentes una crisis, confía en el Señor, porque Él tiene el dominio, tiene el control y Él te puede ayudar, Él te puede defender. Confía en su brazo poderoso, confía en Dios porque Él es tu protector. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 39 del libro de Job. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!